Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre el plan de manejo para la guacamaya verde, cuyo nombre científico es Ara militaris, dentro de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán. Es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, sujeta a manejo en vida libre. Bueno, como primero tenemos el objetivo. En este caso, el formato para la UMA trae un objetivo general, que es la conservación del hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres, que está constituido en el artículo 39 de la Ley General en Vida Silvestre. Pero nosotros decidimos hacer un objetivo más específico, que es garantizar la conservación y fortalecimiento de las poblaciones silvestres de guacamaya verde dentro de la UMA en vida libre, mediante la aplicación de estrategias de manejo, monitoreo, restauración ecológica, educación ambiental y aprovechamiento no extractivo, asegurando la protección del hábitat, la participación social y la operación responsable del turismo de naturaleza. Bueno, ahora un poco de introducción acerca de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Pues esta está ubicada entre los estados de Puebla y Oaxaca, abarca aproximadamente 20 municipios de Puebla y 31 de Oaxaca. Es una de las cordilleras más extensas de México y también es conocida como el Bosque de los Cactus debido a los grandes cactus columnares que se encuentran ahí. Su fecha de decreto como área natural protegida fue el 18 de septiembre de 1998 y es considerada actualmente Patrimonio Mundial Mixto por la UNESCO, nombrada en 2018. Ahora vamos con los objetivos específicos, las metas y los indicadores de éxito. Como objetivos específicos tenemos tres. Estos son en educación ambiental, investigación y el aprovechamiento no extractivo. Todo esto enfocado a la guacamaya verde. Las metas las tenemos divididas en tres: a largo plazo, mediano plazo y a corto plazo. Las metas a corto plazo más importantes serían desarrollar materiales y talleres sobre la importancia ecológica de la guacamaya, dirigidos a escuelas y ejidos, además de realizar rutas interpretativas y protocolos para el avistamiento responsable. Metas a mediano plazo sería implementar programas permanentes de educación ambiental y capacitación comunitaria y monitorear rutas de vuelo, éxito reproductivo y uso estacional del hábitat. Y como metas de largo plazo, tenemos establecer una red local de promotores ambientales que den continuidad a las acciones educativas en toda la reserva de la biosfera. Los indicadores de éxito los tenemos clasificados en tres, que serían de orden técnico, de orden económico y de orden social, en los que nos podemos dar más cuenta si nuestro plan está funcionando o no. En los indicadores de orden técnico serían la disponibilidad de mapas temáticos del hábitat y uso del territorio por la especie y el diseño de puntos de observación estratégicos para que respeten la distribución y necesidades de la especie. De orden económico serían el acceso de financiamiento para equipo especializado. Esto puede ser GPS, cámaras trampa o drones, y la reducción de gastos operativos mediante la planificación eficiente de salidas de campo. De orden social podemos destacar el incremento en el número de escuelas y grupos comunitarios que adoptan prácticas ambientales responsables y la incorporación de jóvenes locales como asistente de campo. Bueno, continuamos con la descripción física y biológica del área y también su infraestructura. Bueno, como primer punto tenemos el clima. Bueno, el clima aquí predomina el semiárido cálido y el seco semicálido. Estos se clasifican por BSH, que es el semiárido cálido, y el seco semicálido por BS1H, esto según la clasificación de Köppen. Tenemos una temperatura de 24 a 26 grados, una precipitación de 400 a 500 milímetros, una humedad relativa de 45 a 55% y el periodo de lluvias abarca de julio a septiembre. También su periodo de secas va de octubre a mayo. Bueno, el suelo. Los tipos de suelo que hay en la reserva son el forestal y el agrícola. También dentro de estas se encuentran diversos tipos de suelo, los cuales se clasifican según la FAO y la UNESCO. Estos incluyen a los calcisoles, a los gipsisoles, leptosoles, regosoles, fluvisoles y cambisoles. Posteriormente tenemos a la orografía y a la hidrografía.
tenemos una altitud de 600 a 2.950 metros sobre el nivel del mar. Esta cuenta con cuencas, con cañadas, valle, lomerío, ríos, presas, arroyos y pozos. Bueno, en cuanto a la flora, tenemos una superficie total con vegetación de 490.186.87 hectáreas. Y como especies endémicas de la reserva tenemos a la pata de elefante o sotolín, de nombre científico Beaucarnea purpusi. También tenemos al tetecho o cardón, de nombre científico Neubuxbaumia tetetzo. Tenemos a la biznaga partida, mocha, Coripanta retusa, a la cícada, es Dion caputoy, a la biznaga del valle, Mamilaria pectinífera, y al ocotilio de Tehuacán, que su nombre científico es Fouquiera purpusi. También en cuanto al tipo de vegetación, esta cuenta con un bosque de coníferas, bosque de encino, bosque mesófilo de montañas, bosque espinoso, bosque tropical, caucifolio, un matorral cerolo, un pastizal natural, vegetación subacuática y una vegetación acuática acagual. Bueno, en el punto de fauna silvestre, como especies endémicas tenemos al zacatonero pecho negro, Peucea humeralis, y al lagarto alicante oaxaqueño, de nombre científico Abronia oaxacae. Algunas especies que se encuentran en peligro de extinción son el ocelote, de nombre científico Leopardus guiedi, y tenemos como protección especial al lagarto alicante oaxaqueño. Y bueno, la población más cercana que se encuentra es Tehuacán, que esta se encuentra a aproximadamente 11.8 kilómetros y a unos 20 minutos en automóvil. Y como vías de acceso vamos a tener la carretera federal 150 Puebla-Tehuacán, que está, pues como su nombre lo dice, va a conectar a Puebla con Tehuacán, y esta va a ser una de las principales entradas a la reserva. También tenemos a la carretera federal 135 Tehuacán, Oaxaca. Esta ruta va a atravesar la reserva en dirección de Tehuacán, pues hacia Oaxaca. Y tenemos a la supercarretera Cuacnopalan, Oaxaca, y a la carretera estatal 125 Tehuacán, Guajuapan de León. Esta también va a ser otra ruta que va a acceder a una de las reservas también importantes que tiene, que son como el Jardín Botánico Helia Bravo Hollis. Bueno, en cuanto a sus construcciones e instalaciones, como ya lo había mencionado, está el Jardín Botánico. Este está ubicado en la región de Zapotitlán Salinas, y también cuenta con palenques comunitarios, como en San Juan Raya y en Zapotitlán. Aquí son zonas pues familiares donde se puede elaborar el mezcal de forma tradicional. También tenemos al Museo de Sitio y Museo Paleontológico. Pues obviamente es un museo para conocer su historia geológica, y también tenemos al Santuario de los Otolines. En el punto 4 vamos a hablar sobre los métodos de muestreo. Para iniciar, tenemos que mencionar cuáles son los indicadores que se van a evaluar. Tenemos la abundancia relativa. Esta se refiere a los individuos detectados por zona. Se sigue con la densidad poblacional, es lo mismo, pero la abundancia relativa es en zonas pequeñas, a diferencia que la poblacional se divide por el número de individuos por hectárea. La probabilidad de ocupación y detección es qué tanto usan ciertas zonas. La composición poblacional se refiere a las características de los individuos, como su edad o su número de integrantes. El uso de hábitat y patrones de distribución espacial se refiere a qué tan a menudo o para qué usan ese hábitat, por ejemplo, si es para alimentación o para anidación. El éxito reproductivo, en este se enfoca en el conteo de nidos, de huevos o de pollos. Y pues las tendencias poblacionales temporales se refiere a la cantidad el número de población que hay según la temporada del año.
En el diseño general manejamos 4 puntos, que es un diseño de muestreo estratificado en función del tipo de hábitat. Esto se refiere a que va a haber un tipo de muestreo específico de las características. Por ejemplo, si es una zona rocosa, va a ser específico o diferente si es una zona con árboles. Tenemos muestreos quincenales durante la etapa reproductiva. Estos muestreos quincenales es más corto el tiempo porque hay un aumento de la población. Se considera un mínimo de 30 unidades de muestreo y pues la temporalidad de estos muestreos se recomienda de que sea una vez al año durante todo un año. Esto para identificar los diferentes factores o indicadores de la población según el mes del año. Tenemos 5 métodos específicos de muestreo. El primero es el conteo por puntos. Este se va a basar en colocarse en una zona y generar un radio imaginario de aproximadamente 30 a 50 metros. Dentro de esta zona se va a contabilizar todas las aves que se vean y los sonidos el sonido que se escuche. Se va a hacer un registro de si se identificó por la ave por la vista o por el oído. Tenemos los transectos de línea. Este se refiere a que en una línea recta se van a identificar a las aves que se vean a los costados en también un radio aproximado de 20 a 50 metros y se va a hacer el registro. También tenemos el marcaje por telemetría. Este pues debe de ser aprobado por la Semarnat y se usa un equipo especializado. En los dispositivos no deben de pesar más del 5% del peso vivo. Y pues este permite evaluar las áreas de acción, el uso de hábitat y pues la dispersión. También tenemos el conteo de dormideros. Esto va relacionado con los puntos anteriores, ya que se van a evaluar las zonas en las que los aves van a ocupar para dormir. Generalmente se hace entre el atardecer para identificar las zonas que se usan. Y pues el monitoreo de nidos es fundamental para evaluar el éxito reproductivo. Se deben de hacer unas visitas aproximadamente de 7 a 10 días y si se encuentra presencia de huevos, este nada más debe de ser observado de lejos para no intervenir con el ciclo. Bueno, ahora siguiendo con el calendario de actividades. En la parte izquierda se va a mencionar la actividad y en la parte derecha los meses en donde se va a realizar dicha actividad. La primera es monitoreo poblacional, que se va a hacer de los meses de enero a diciembre, es decir, se va a realizar durante todo el año. Esta va a consistir en contar individuos y registrar rutas. Esto es muy importante para conocer el estado de la población y detectar cambios importantes. La segunda es monitoreo reproductivo, es decir, de los meses de abril a mayo. Se va a llevar a cabo durante la etapa más crítica del proceso reproductivo, es decir, cuando ocurre la incubación y el nacimiento de pollos. Este periodo es muy sensible, por lo que se van a hacer observaciones a distancia y se va a restringir la presencia de visitantes cerca de nidos. La tercera es vigilancia de nidos de meses de febrero a agosto, donde se van a reforzar recorridos y observación para evitar el saqueo o depredación. Esto obviamente para proteger a las parejas reproductivas y a los pollos. La siguiente es capacitación de guías y personal, que se va a realizar un mes sí y un mes no, en donde se van a ofrecer talleres sobre manejo responsable de turismo, interpretación ambiental y protocolos para evitar problemas con la especie. El siguiente, restauración y reforestación de los meses de abril a septiembre. Esto se va a realizar durante la temporada de lluvias, es decir, durante los meses de abril a septiembre para aumentar la supervisión de plantas, es decir, para darle como más herramientas a la especie. Se van a reforestar especies utilizadas por la guacamaya para anidar y alimentarse. La siguiente es educación ambiental, que se va a realizar durante todo el año, es una de las más importantes, donde se van a desarrollar actividades como por ejemplo con escuelas, visitantes y comunidades locales. Esto obviamente para disminuir las amenazas contra la especie. La siguiente es el turismo de observación, que va a ser de enero a diciembre, es decir, todo el año, pero obviamente durante la temporada reproductiva se van a mantener distancias mínimas para evitar problemas con la especie. Y el último, la evaluación anual del plan, que son durante los meses de octubre a noviembre, es decir, los últimos meses, donde se van a instar avances, indicadores de éxito y se van a actualizar estrategias, obviamente para dar mejoría al plan. Bueno, después tenemos las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares. Empezamos con el manejo de hábitat, que viene siendo la restauración ecológica activa. Con esto nos referimos a la reforestación, por ejemplo, con especies nativas clave, que son dietas clave para las dietas de las guacamayas, por ejemplo, el género Bursera o el árbol de Guanacaste, por ejemplo. Después tenemos la conservación de árboles críticos para la su anidación,
que en este caso vendría siendo el Pirineo mexicana, por ejemplo, o establecer perímetros de amortiguamiento de 50 metros alrededor de los árboles para no provocar la tala ni el desgaste de estos. Y por último tenemos la implementación y mantenimiento de nidos artificiales, es instalar nidos de madera dura, de PVC o de fibra que sean resistentes a los depredadores. Y obviamente tendría que tener un protocolo de revisión cada 15 días para pues estar monitoreando si se tiene que hacer una reparación o si se tiene que desinfectar este nido. Después tenemos el manejo de ejemplares individuales, tenemos la contención, manipulación y bioseguridad. Esto obviamente con las medidas de seguridad necesarias, por ejemplo, el uso de guantes, al momento de estar manipulando a las aves, cajas transportadoras ventiladas, aparte debe haber una evaluación prueba de estas aves, como por ejemplo condición corporal, hidratación, plumaje o estado respiratorio. Y en caso de introducir una ave con alguna enfermedad o cosas por el estilo, deberemos cumplir una mínima cuarentena de 30 días para evitar que se propague esta. Tenemos los movimientos y los traslados, transportes en horas de menor temperatura para evitar los choques térmicos, perdón, evitar los movimientos durante el periodo reproductivo y una prohibición de manipulación prolongada. Esto sería en un rango de 10 minutos a lo mucho para no provocar estrés. Y rehabilitación de aves heridas. Obviamente va a ser supervisada por un MBZ especializado, llevando reacondicionamiento muscular o protocolos de fisioterapia, dependiendo en qué aspecto esté mal el ave. Después tenemos el manejo de poblaciones. En este tenemos el monitoreo reproductivo, que sería seguimiento de parejas, checar el éxito de postura que lleguen a tener estas, el número de polluelos y, por ejemplo, esto se podría monitorear, por decirlo de esa forma, con la instalación de cámaras trampas en los nidos, ya sea en nidos artificiales o en sus nidos naturales. También tendremos estructura poblacional, que sería censos de parvadas para determinar la proporción de aves juveniles o aves adultas y una evaluación de dispersión y uso del paisaje. Esto sería más que nada enfocado en los hábitats preferentes que tienen estas aves. Y por último tenemos el control de amenazas, ya sea la prevención del saqueo de nidos mediante rondines comunitarios, detección de depredación anormal, por ejemplo, por mapaches, serpientes o aves rapaces. Y por último, la reducción de la perturbación humana, esto para evitar, como había mencionado, estrés, por ejemplo, durante la temporada reproductiva. Luego sigue la parte de programa de reproducción controlada. En este caso se tomarían ciertos aspectos como por ejemplo la selección genética. Esto sería para evitar que haya consanguinidad, parejas compatibles en instalaciones de preliberación y liberaciones graduales con monitoreo de posliberación de 12 meses. Algo muy importante para esta parte es la regulación de las actividades turísticas, como lo mencioné hace rato, es para evitar que las aves tengan estrés. Entonces, se estaría pidiendo una distancia mínima de observación, por ejemplo, de 50 metros de nidos activos, límite de grupos máximo 10 personas por un guía certificado y unos horarios permitidos. Por ejemplo, tendríamos de 6 a 30 o a 10 de la mañana o de las 4 a las 6:30 de la noche. Provisión de drones durante la temporada de anidación y uso obligatorio de senderos autorizados con el fin de no estar, para evitar erosión. Y por último, tenemos el mantenimiento de la infraestructura para la conservación. Esto implica limpieza y reparación anual de nidos artificiales, como mencionaba también hace un momento, en caso de que hayan sufrido un percance o ese tipo de cosas. Rehabilitación de senderos para minorizar la erosión, como ya lo había mencionado. Señalización permanente de zonas de alta sensibilidad e instalaciones de torres o puntos fijos de observación para reducir el pisoteeo. Bueno, el punto número 7 son medidas de contingencia. Cabe aclarar que se incluyeron las medidas de contingencia que el formato especifica, sin en cambio, por las condiciones climáticas de la reserva, algunas pues son muy poco probables que lleguen a suceder. Bueno, en primer punto tenemos a las inundaciones. En este punto, pues se tiene que identificar cuáles son las zonas más susceptibles a escorrentías, que básicamente es cuando el agua ya no puede ser absorbida por la tierra y sigue su camino. Y pues en esto se tiene que restringir actividades de manejo durante pues la temporada de lluvias.
se tiene que hacer pues implementación de huertos naturales, como va a ser, puede ser vegetación con el fin de minimizar la fuerza de la escorrentía. Revisión de nidos naturales y artificiales después de las lluvias para identificar aquellos que estén vulnerables. También habilitación de refugios elevados, es especialmente para los ejemplares que se encuentren vulnerables o estén susceptibles. Después tenemos a las heladas. En estas se tienen que identificar aquellas áreas con mayor probabilidad y se tienen que restringir también actividades de manejo y también se tienen que evitar poner ya sea comederos o bebederos. Al igual que las inundaciones, se tienen que hacer provisión de refugios temporales para ejemplares que también estén vulnerables. Tiene que haber un monitoreo especial en temporadas de bajas temperaturas para detectar ejemplares vulnerables. Otro es los incendios forestales. En este como primer punto tenemos que tiene que haber una creación y mantenimiento de brechas cortafuego. Estas brechas, como se muestra en la imagen, son como esas veredas en las cuales se quitan todo el material que pueda ser como combustible o flamable, como pueden ser ramas de árboles, hojas, etcétera, con el fin de que delimitar que un área pues sea menos rápido o se pueda propagar el fuego. Bueno, eliminación control de material seco, como ya se mencionó. Otro punto importante pues es la capacitación de comunidades cercanas. En este caso pues enseñarles cómo se tiene que hacer una detección temprana y un combate inicial o a dónde deben de reportar en caso de que lleguen a ver dicho suceso. Señalización para que los turistas pues se prohíban las fogatas o cualquier actividad que pueda generar una chispa, incluyendo también actividades agrícolas que se encuentren cerca de la reserva. Deslaves y derrumbes. Este es un punto importante, ya que la guacamaya verde no anida, a diferencia de otras aves tradicionales, no hace nidos tal vez con ramas de árboles o cosas así. Ella preferentemente ocupa ya sea como acantilados, laderas o pequeñas cuevas que estén ahí y pues las ocupa como nido. En este caso, pues se tiene que hacer un monitoreo periódico de las laderas y los acantilados. También se debe de hacer una restricción de acceso a los acantilados en temporada de lluvias para minimizar las vibraciones y que pues estas puedan caerse. Y pues reubicación temporal de rutas de monitoreo si los niños se localizan en zonas de alto riesgo. Otro pues son las sequías. En el caso de las sequías se tiene que hacer pues una colocación estratégica para asegurar el suministro de agua limpia y pues acceso a ella. También tiene que haber una protección y restauración de manantiales y arroyos para que estos garanticen la disponibilidad hídrica mínima. Tiene que haber también la reducción de actividades humanas en temporada de sequía, esto con el fin de evitar el estrés en las guacamayas y pues la competencia por los recursos. También tiene que haber un monitoreo en la reproducción estacional de frutos y semillas, esto con el fin de evaluar la necesidad de la suplementación alimentaria pues en las aves. Otra pues son las contingencias sanitarias. Esto pues básicamente son los protocolos de bioseguridad que se deben seguir. Uno de ellos pues debe ser la desinfección de los utensilios, de los guantes que se tengan y también se tiene que hacer una manipulación individual de cada ave. Se tiene que hacer un establecimiento de un área de cuarentena, pero esta área de cuarentena tiene que estar lejos de los sitios de anidación y del tránsito de la fauna silvestre. Y también uno muy importante es la prevención del contacto entre guacamayas y aves domésticas o pues exóticas. Como sabemos, pues hay enfermedades que ya sea las tienen las aves silvestres, en este caso las guacamayas o aves domésticas, entonces se tiene que minimizar ese contacto para evitar que haya una transmisión de enfermedades de una a otra o pues viceversa. Bueno, ahora seguimos con los mecanismos de vigilancia y antes de empezar me gustaría mencionar el objetivo de estos mecanismos de vigilancia, que es garantizar la preservación de la guacamaya verde y su hábitat bajo un modelo de conservación participativo, un monitoreo constante y un turismo responsable. Para dar inicio con esto, tiene que existir un sistema mixto, es decir, un sistema en conjunto entre la comunidad y el gobierno para que estos se fusionen y podamos tener una vigilancia o unos mecanismos de vigilancia más eficaces. Tenemos como primer punto vigilancia comunitaria y social, el cual nos menciona la creación de comités comunitarios de vigilancia ambiental con patrullajes en rutas y accesos a zonas sensibles, como lo pueden ser nidos y dormideros. También que se lleve a cabo un control y registro de visitantes, en este caso turistas, y una capacitación comunitaria en protección ambiental. También tenemos la vigilancia institucional, que es una coordinación interinstitucional con CONAP, Profepa, Semarnat y Guardia Nacional, donde se realicen operativos e inspección en temporada de riesgo y una supervisión de actividades turísticas y de protección contra saqueo. Bueno, seguimos con las tecnologías aplicadas. Estas van a ser de gran ayuda tanto para organizaciones gubernamentales como para turistas o los comités comunitarios, que en este caso pues tenemos la cámara trampa con GPS, la cual nos ayudaría a tener unas fotografías específicas de avistamientos de fauna silvestre con su ubicación exacta. También tenemos el vuelo de drones, obviamente con autorización, el cual nos puede dar un margen más amplio del avistamiento de
fauna silvestre, y el sistema de mapeo a base de estas aplicaciones o plataformas. La primera, ArcGIS, que pues es una aplicación geográfica que permite mapear y analizar nidos, dormideros y rutas de vigilancia. La siguiente, que es eBird, que es una plataforma global para registrar aves en vida silvestre, y la última, que es eNaturalist, que esta nos ayuda como una plataforma científica ciudadana para que como turistas o comunidad podamos reportar el avistamiento de fauna silvestre mediante fotos, un audio o ubicación. Y por último, también tenemos el registro digital de avistamientos, zonas de riesgo y actividad turística. Como siguiente punto tenemos la vigilancia institucional, la cual pues tenemos instalación de mojoneras y cercos naturales. Con mojoneras nos referimos o hacemos alusión a barreras físicas que nos ayuden a delimitar ciertas áreas. Posteriormente tenemos senderos interpretativos con acceso regulado, señales informativas, educativas y restrictivas. Y por último, una zona núcleo y amortiguamiento claramente delimitadas. Bueno, como siguiente punto tenemos los protocolos y reporte de seguimiento. Primero, pues tenemos la frecuencia de los reportes, que estos van a ser mensuales y van a ser de monitoreo y turismo. Seguido tenemos los reportes semestrales, y estos son informes ambientales hacia Semarnat. Posteriormente tenemos herramientas de seguimiento, que estas van a ser principalmente bitácoras de campo, registros fotográficos y georreferenciados, y una evaluación de indicadores de conservación. Y por último, tenemos los mecanismos de denuncia que vienen a raíz de las organizaciones institucionales que mencioné anteriormente. Cada una cuenta con su número, que en este caso pues sería Profepa, Guardia Nacional y la Oficialía de CONAP, y esto es para que puedas denunciar cualquier irregularidad ambiental. Ok, pasamos con el penúltimo punto, el cual es medios y formas de aprovechamiento y sistemas de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados de manera sustentable. Bueno, tenemos el aprovechamiento no extractivo. Las actividades que tenemos es observación responsable. Esta pues consiste en ver a la guacamaya verde sin molestarla, manteniendo distancias y pues su debido silencio. Como segundo tenemos recorridos en senderos y miradores. Esto se refiere a caminar por rutas autorizadas para observar la especie sin entrar en áreas sensibles. Tenemos también el registro fotográfico, el cual consiste en tomar fotos o videos sin flash ni ruidos que alteren la conducta de la guacamaya. También tenemos la educación ambiental para visitantes y comunidades. Esto se refiere a dar información a visitantes y comunidades sobre la importancia y conservación de la guacamaya verde. Y por último tenemos el monitoreo participativo sin contacto físico. Esto consiste en personas que apoyen registrando avistamientos y comportamientos sin tocar ni acercarse a las aves. Bien, para poder llevar a cabo cualquier actividad con esta especie es crucial entender su condición legal. La guacamaya verde se encuentra listada según la NOM 059 Semarnat 2010 en la categoría P, que significa peligro de extinción. Esta categoría subraya la importancia de que cualquier interacción nuestra sea estrictamente no invasiva. Por esta razón, nuestro plan se limita solo a observación siempre sin una interferencia en la conducta natural de las aves. La observación y el manejo de estas aves están amparadas legalmente bajo dos instrumentos fundamentales. El primero es el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera, que establece las reglas y actividades permitidas dentro de esta, y el segundo es el permiso de las sumas en su modalidad de manejo de vida libre. Este permiso garantiza que las actividades de ecoturismo son legales, están reguladas y, lo más importante, que tienen como objetivo primordial la supervivencia, el monitoreo y la conservación de la población de vida silvestre. Dentro del ciclo biológico vamos a hablar primeramente del comportamiento general de esta ave. Estas viven en bosques tropicales, matorrales, requieren de cañadas y laderas con disponibilidad de árboles para anidar y dormir. Es un ave herbívora, consume semillas, pulpa, frutos y brotes tiernos. En la reserva su dieta incluye frutos de cactáceas columnares. Estas aves son aves monógamas y viven en parejas o grupos. Realizan desplazamientos diarios en búsqueda de alimento y agua con movimientos estacionales en respuesta a la disponibilidad de los recursos de alimentación. Dentro de la reproducción tenemos o iniciamos con el cortejo y búsqueda, que inicia de diciembre a febrero. Hay que recalcar que esto depende de la longitud y latitud del área de donde estén. Las parejas inspeccionan y limpian las cavidades potenciales, mostrando una alta actividad vocal. Luego tenemos la época de incubación,
que dura entre 24 y 28 días. La hembra pone típicamente de 2 a 4 huevos y es la principal incubadora mientras el macho la alimenta. De ahí tenemos la temporada de nidal, que dura entre 90 a 100 días. Es la época en la que ambos padres alimentan intensamente a los polluelos que nacen sin plumas. Estos permanecen en el nido hasta que empluman y están listos para convertirse en volantones. De ahí tenemos la época de emancipación, que es de mayo a julio. Es cuando los juveniles dejan el nido para continuar dependiendo de sus padres. No, pero continúan dependiendo de sus padres para su alimentación, perdón. Y están un tiempo en la época de aprendizaje. La guacamaya verde alcanza la madurez sexual y comienza a reproducirse hasta los 3 a 4 años. Y el pequeño mapa que se ve abajo son los lugares, los puntos y los lugares donde se encuentra el hábitat de esta ave. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes con formación teórica en temas de fauna silvestre, incluyendo conceptos sobre ecología, conservación, comportamiento animal y normatividad ambiental. Al final, este proyecto pues, nos sirvió para valorar lo que es la guacamaya verde y sobre todo pues saber su reproducción, cómo cuidarla y pues tener un poquito más de conciencia para cuidar lo que es, para preservar lo que es la conservación. Y bueno, eso sería todo y nos vemos la próxima.